Hola, hola. Para este cuarto ejercicio lo que tenemos es una viga que se encuentra de manera vertical. En ese momento ella está en reposo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que pesa 15 libras y es soltada desde el reposo en una posición vertical. Si el coeficiente de restitución entre el piso y el, el- el punto B, este punto B va a ser como un hule, por así decirlo. Si el coeficiente de restitución entre el piso y el hule es de 0.7, determine cuán alto va a rebotar desde el nivel del piso. Entonces aquí está el piso, se suelta, la viga cae y vuelve a subir. Entonces lo que nos están preguntando es cuán alto vuelve a rebotar. Entonces a cuál altura va a rebotar. Entonces, ¿cómo podemos iniciar este ejercicio? Entonces, este ejercicio se puede iniciar con energías. ¿Qué es lo que pasa? Que para la viga, como está pivoteando en el punto A, en este punto, entonces ahí lo que podemos hacer es eh, igualar el estado uno y el estado 2 como es de costumbre en energías. Entonces nosotros qué vamos a decir que el estado uno vamos a tener energía potencial. Vamos a tener energía potencial. Ahora, cuando él va a llegar a este punto, lo que vamos a tener es solamente energía rotacional cinética. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro punto de referencia con la altura, entonces no tendríamos energía potencial en el estado 2, pero hay una velocidad relacionada a este punto, que a este punto es lo que queremos encontrar es la velocidad con la que justamente antes choca. Entonces ya con esta velocidad de este punto encontrada, después podemos hacer choques y encontrar la velocidad con la que él rebota. Entonces ya tenemos más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, para el estado uno, ¿qué energía tenemos? Para el estado uno vamos a tener energía potencial. La energía potencial entonces sería la masa, que sería masa por gravedad, sería peso. Aquí tenemos el peso de una vez de 15 libras por la altura. Entonces, el centro de gravedad de la barra es de un pie. Entonces acá va a ser un pie la energía potencial. Solamente eso vamos a tener en el estado uno. Para el estado 2, la energía cinética rotacional va a ser un medio de la inercia. Entonces voy a colocarla por acá. Un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Eso lo vemos en el ejercicio anterior. Entonces, hay que determinar la inercia. Entonces, la inercia para una viga va a ser un tercio por lo que sería la masa, 15 entre 32,2 por la longitud de la viga al cuadrado. Esto es la inercia. Y vamos a multiplicar la velocidad angular al cuadrado, que esa es la que queremos encontrar justamente antes de que toque el piso. Entonces, si se ponen a ver, aquí tenemos una sola ecuación, una incógnita, podemos sacarlo directamente por la calculadora o por cualquier otro método. El valor sería más o menos de 6,95 radianes entre segundos. ¿Por qué radianes entre segundos? Bueno, porque está girando y las unidades en este caso serían radianes entre segundos. Ya tendríamos la velocidad angular con la que él va a chocar. ¿Qué es lo que pasa? Que ocupamos la velocidad lineal. Entonces, para sacar la velocidad lineal, vamos a ponerle aquí W,
Para la velocidad lineal sería 6,95 por el radio, que en este caso serían 2 pies. Eso más o menos me va a dar 13,9 radianes entre segundos. Entonces, esta va a ser la velocidad lineal. Entonces, lo que hice aquí fue colocar velocidad lineal por el radio, va a ser velocidad lineal. La velocidad lineal la ocupamos para estudiar la parte de choques. Entonces, ya sabemos que la viga va a estar acá justamente antes de que toque el suelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el momento de choque. El coeficiente de restitución me están diciendo que es 0,7. Entonces voy a colocar aquí más o menos la ecuación. Sería E va a ser igual a la velocidad inicial, que sería 0 porque está en reposo, menos la velocidad B, y esto dividido entre la velocidad B en este estado 1 y en el estado 2, menos la velocidad final. La velocidad final va a ser 0. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlo? Ya sabemos que es 0,7 igual a 0 menos la velocidad de B que queremos encontrar dividido entre la velocidad que ya tenemos, que sería 13,9 menos 0, pero bueno, ahí el 0 se va. Entonces, esta va a ser la ecuación del coeficiente de restitución. Entonces, esto simplemente es fórmula y sustituimos los valores que ya tenemos. Al final, la velocidad en el estado 2, o sea, cuando va a subir, la velocidad de B en el estado 2, cuando va a subir ya, después del choque, va a ser igual a 9,7. Y esto con unidades de pies entre segundo porque es una velocidad lineal. Entonces, esta va a ser la velocidad con la que después, justamente después del choque, va a subir. Entonces, ya tenemos la velocidad con la que empieza a subir. ¿Qué es lo que pasa? Que nos están preguntando por altura. Entonces, altura, obviamente es diferente. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos encontrar esa altura con las energías. Entonces, todo bien, todo claro. Vamos a convertir esta velocidad lineal a velocidad angular. ¿Por qué velocidad angular? Porque vamos a hacer el estudio con la velocidad angular. Porque hoy obviamente toda la viga está pivoteando en un punto. Entonces es una velocidad angular. Entonces, si pasamos, si hacemos 9,7 dividido entre el radio, que en este caso va a ser 2, vamos a tener que la velocidad después del choque, pongámosle 3, no importa, va a ser de 4,86 radianes entre segundos. Ahora sí, ya tenemos velocidad angular en el estado 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos todo en realidad. Ya estudiamos la velocidad antes del choque, hicimos choques, encontramos la velocidad después del choque y ahora lo que vamos a hacer es aplicar energías. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo que sería la energía cinética potencial. Entonces, en el estado 3, digamos después, justamente después del choque, vamos a hacerlo con el estado 4. El estado 4 va a ser el que andamos buscando, el puro final. Entonces, el estado 3 justo antes, justo después del choque. Y el 4 va a ser el estado final. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una energía cinética rotacional
y vamos a tener en el otro estado una energía potencial, que en este caso va a ser masa por altura por gravedad. Entonces vamos a pasarlo, a transcribirlo. Sería un medio por la inercia. ¿Cuál sería la inercia? La inercia ya la habíamos hecho. Un tercio por la masa por lo que sería la altura, 2 al cuadrado, el largo de la viga. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad angular justamente después del choque, que esa ya la encontramos acá, 4,86. Y lo elevamos al cuadrado. Ahora, para el estado final solamente tenemos energía potencial. En este caso sería la masa por la gravedad, sería el peso, que en este caso son 15 libras, por la altura, que esa es la altura que andamos buscando. Entonces voy a dejarla solo como h. Entonces al final tenemos una ecuación y una incógnita. Entonces podríamos encontrarla directamente. Entonces nosotros decimos que h va a ser igual a 0,49 pies. Esta va a ser la altura del centro de gravedad. Y ahora la altura de lo que sería el hule, el punto B, simplemente lo multiplicamos por 2. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por 2? Porque el centro de gravedad quedaba a un pie y el hule quedaba a 2 pies. Entonces vamos a hacer 2 por h, va a ser igual a 2 por 0,49, que esto nos va a dar 0,98. Y de esta manera podemos, este sería el resultado. Entonces, viéndolo de nuevo, repasando, entonces para el punto 1, el paso 1, ¿qué fue? Fue encontrar la velocidad angular antes del choque. Para el paso 2, ¿qué fue lo que hicimos? Fue encontrar la velocidad después del choque. Esto obviamente con la ecuación del choque, digamos, del coeficiente de restitución. Ahora, ya teniendo esta velocidad con la que sale el cuerpo, lo único que hicimos fue encontrar la velocidad angular. Entonces de aquí pasamos a velocidad angular. El paso 3 fue hacer lo que sería las energías. En este caso tenemos rotacional y tenemos potencial, y entonces con la ecuación de energías podemos encontrar alturas. Y ya, digamos, ya teniendo la altura, nada más tomamos en cuenta que el punto B mide 2 pies al punto de pivote A. Entonces ahí era multiplicar y simplemente poder encontrar esa altura del punto B. Entonces de esta manera se hace este ejercicio. Entonces este ejercicio en realidad es simple, pero hay que hacerlo como paso por paso para ir encontrando cada velocidad necesaria.